aquí existe en el ciclo menstrual, existen tres fases, lo que es la fase menstrual como tal, la fase proliferativa o estrogénica y la fase secretora o progestacional. Lo único que voy a hacer es analizar con lo que ya sabemos, ¿sí? Esa imagen. Esa imagen voy a analizar. Es decir, voy a dar una explicación de una imagen, pasar a algo verbal. ¿Sí? Muy bien. Como ustedes se dan cuenta, chicos, esta imagen creo yo que algunas partecitas ya lograron, si cabe el término, entender. Algunas imágenes de ahí, algunas cositas, algunas etapas, más o menos ya les viene a la cabecita a lo que estábamos hablando. Vamos a ver, por ejemplo, les voy a dar un desglose de estos ítems para que vayan viendo a qué hace referencia. Por ejemplo, aquí ustedes ven desde el día 1 hasta el día 28, entonces algo me dijo el profe que tenía una secuencia, un tiempo desde el día 1 hasta el día 28, que acabamos de ver que normalmente se da en el ciclo ovárico. Bien, muy bien. También hablamos aquí la fase folicular. Sí, ya lo vimos, ya hablamos de la fase folicular. Ya. El profe dijo también que en el día 14 de manera estándar se da la ovulación, que como dijo la señorita Sánchez, la ovulación es la liberación del óvulo. Y también ya hablamos lo que era la fase lútea, que es un proceso del coágulo que se está cicatrizando, si cabe el término. Bien, ya les viene a la cabecita. Lo que se añade de una manera nueva es esta partecita de la temperatura corporal basal. Bien, esto no lo hemos hablado, pero ahí está, ¿ya? Como ustedes ven, tengo un rango de temperaturas que se va manejando de manera estándar y por aquí existen algunos cambios que ustedes mismos ya van a ir analizando. Y tengo una liñita entrecortada de un color azul que se entiende que es la temperatura normal. Y ya vamos a ir viendo. También aquí me dice, profe, mea, aquí también están las hormonas que ya conocemos, la luteinizante, la folículo estimulante, los estrógenos y la progesterona. Y aquí están como unas grafiquitas que ya vamos a ir analizando. Bien, profe, aquí esto ya me suena conocido, porque aquí dice folículos primarios, folículos secundarios, folículo de Graf, se da la ovulación y todo esto es la fase lútea. Eso también ya lo vimos, profe, ya me suena eso, ya me suena un poquito, ya eso ya vimos. Lo nuevo que aparece es que existen úteros, miren, este es el útero, ya. Y también acabé hace un momento de decir que dentro de lo que es el ciclo menstrual, tengo tres fases en específico. Tengo lo que es la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Eso lo acabé de decir. Ya, pero viéndole desde una imagen directamente agrandada, si cabe el término macroscópica, de lo que es la matriz, es decir, el útero. Y acá abajo tengo, profe, mire, esto me parece, por lo que usted tanto hablaba, me parece que es el endometrio. Y sí, es el endometrio, ¿ya? Miren, jóvenes, la importancia de estas estructuras. Entonces, ya con ese desglose, ya con ese desglose, voy a ir hablando punto por punto por punto. Y para que se den cuenta que el ciclo menstrual y el ciclo ovárico son cambios secuenciales, es decir, que se van a dar de una manera secuencial. Se está dando tanto el ciclo ovárico, pero también se está dando el ciclo menstrual. Ahora, vamos a ir viendo. A ver, profe, usted quiero que le haga un análisis de esta partecita, ¿ya? A ver, profe, quiero verle que usted haga un análisis de esta partecita. ¿Por qué de esta parte? Porque quiero, como base fundamental en este momento, quiero hablar de la fase menstrual. Ya, profe, quiero hablar de la fase menstrual. Ya, y aquí está, mire. Y para ser un poco más didáctico, usted colocó esa línea para hacer hincapié cuáles son los cambios desde algunas perspectivas que se va a dar en esa fase. Y voy a ir hablando. Muy bien, a ver, estoy diciendo que la fase menstrual, ya, tiene más o menos una duración entre el primero hasta el quinto o sexto día máximo. Y ahí está, mire, desde el día 1 hasta el día sexto. Chévere, profe. Estoy hablando de la fase menstrual como referencia. Ahora, que si yo le quiero acoplar
¿cuáles son los cambios que está sufriendo el ciclo ovárico? Me parece bien. Vamos a ir viendo. Mire, profe, si usted me dice que la fase menstrual está dada desde el día 1 hasta el día quinto, sexto, ya. Si yo le asocio eso al ciclo ovárico, me estoy dando cuenta que estamos hablando de la fase folicular, profe. Miren, la fase folicular, ¿ya? Ahora, ¿cómo estará la temperatura corporal basal de la mujer en esa fase menstrual? Está relativamente normal, un poquito baja. No digo que va a estar como un hipotermia, pero a nivel de temperatura basal estoy encontrando un poquito disminuido. Digamos 1 o 2 grados de temperatura. Ahora, profe, hágame un análisis a nivel de qué hormonas están activadas, cuáles están normales, cuáles están disminuidas en esa fase menstrual. Ustedes ven, aquí existe una franja muy delgadita de lo que es un color rosadito, que ustedes asocian que es la progesterona. Entonces, en esa fase menstrual, la progesterona tiene un descenso, pero drástico. Es decir, valores muy bajos en esa fase menstrual, viéndole desde la perspectiva del ciclo menstrual, a nivel de la fase folicular, viéndole desde la perspectiva del ciclo ovárico, la progesterona, chicos, tiene un descenso muy brusco, bajísimos niveles de progesterona. Bien, porque así me lo está diciendo la imagen. Ya. Profe, ¿cómo estarán los estrógenos? Ustedes ven los estrógenos, miren, es un colorcito medio turquesa. Entonces, ustedes ven que existen valores estándares también de lo que es los estrógenos. Pero me llama la atención aquí, porque más o menos en el día 4 a 5, 4 a 5, existe un pico pequeño, una leve elevación de lo que es el estrógeno. Miren, y obviamente luego desciende para después dar hincapié a la siguiente fase. Me llamó la atención porque aquí está este pico. ¿Ya? Profe, ¿cómo estará la LH? La LH es de este colorcito medio amarillito que también está en valores estándares. Y profe, ¿cómo estará la FSH? La folícula estimulante, que es un colorcito medio verde, también está en valores estándares. Miren, no necesité, jóvenes, leer, lo único que hice es analizar. Entonces, ahí está un entendimiento dentro de cómo están las hormonas en esa fase en específico. Muy bien. Ahora, veámosle desde la perspectiva del ciclo ovárico, profe. ¿Cómo están? Ya, miren, estoy viendo que en esa fase menstrual, estoy viendo que en el ciclo ovárico ya se están formando los folículos primarios, que ya lo habíamos visto, que de manera estándar tienen unos 4,000 folículos primordiales. Y después se van a formar en 50 folículos primarios, luego se van a unificar y me van a dar de 5 a 20 folículos secundarios. Pero vea, profe, aquí ya hay este tope, esta liñita guía que usted colocó aquí. Ya. ¿Será entonces, mi señorita Sánchez, que en la fase menstrual, viéndole desde la perspectiva del ciclo ovárico, puedo observar folículos terciarios? Sí. Seguro. Seguro puedo observar en la fase menstrual, desde la perspectiva del ciclo ovárico, puedo observar folículos terciarios aquí. No. Yo no los veo. Yo personalmente no los veo. Entonces, a duras penas, en ese periodo, ustedes están viendo, podrían observar folículos secundarios. Bien, pero es que aquí no está ningún folículo terciario, jóvenes. El folículo terciario de pronto aparece en la siguiente fase. Miren ustedes. Ahora, vamos a lo que es el útero como tal. ¿Qué es lo que está pasando, profe, en la fase menstrual? Como usted ve, joven, ya existe un sangrado. Por eso, las mujercitas dura ese sangrado más o menos unos 5 a 6 días. ¿Por qué? Porque están en la fase menstrual. Existe el sangrado. Mire, profe, mire cómo está el sangrado aquí. ¿Cómo estarán estos pilares endometriales? Porque esto les voy a conocer como pilares endometriales. Y aquí tengo arteriolas y vénulas endometriales. ¿Cómo estará? Profe, le veo que está, si cabe el término, están un poco pálidas, no existe una buena irrigación. Las arteriolas, que son estas partecitas
como unas venitas, que está colocado como unas niñitas, están pequeñas y los pilares no son tan pronunciados. Miren, entonces, eso es todo lo que es la fase menstrual, ya. Lo que es la fase menstrual, viendo desde la perspectiva también a nivel del ciclo ovárico. Miren los cambios y miren cómo se le asoció. Lo único que hice, chicos, es hablar de esto. Muy bien. La siguiente fase, pongan atención mis chicos, la siguiente fase es lo que es la fase de proliferación. Mirarán, chicos, la fase de proliferación va a ir desde más o menos el sexto, séptimo día hasta el día 14, más o menos. La fase proliferativa va a ir desde el día 6, 7 hasta el día 14 más o menos. Miren, porque es que ahí está la fase de proliferación. Miren. Ahora, profe, veámoslo desde la perspectiva en días. Claro, señorita, miren. Interviene una porción de lo que es la fase folicular, pero lo que me llama la atención aquí es que ya se está presentando la ovulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final de la fase de proliferación, yo ya puedo verificar o estar pendiente de que se está produciendo la ovulación. Miren, se está dando la ovulación. Ahora, veámoslo desde la perspectiva a nivel de temperatura basal corporal. Me llama la atención, profe, aquí una situación, porque miren, durante el inicio de la fase de proliferación, la temperatura sigue normal, un poquito baja en 1 o 2 grados de temperatura, pero lo que me llama la atención es que en el día 13 existe un descenso un poco más marcado de la temperatura, profe. Y exactamente en el día 14, donde se está entendiendo que existe la ovulación, profe, existe un ascenso de la temperatura. Miren, tampoco digo que van a presentar hipertermias, que van a tener pero calores excesivos, no. Suele ser que estos cambios de temperaturas suelen ser muy poco notorios en algunas mujercitas, muy poco notorios. Pero eso no quiere decir que no está pasando. Miren, en el momento de la ovulación yo ya veo un ascenso, no un ascenso pero brusco, digamos de 1 o 2 grados centígrados en la temperatura de la mujercita, que me da a entender de que la mujercita ya está ovulando. Por eso, un método anticonceptivo que utiliza de manera natural es la temperatura basal. La mujercita tiene que estarse tomando constantemente la temperatura y cuando vea un ascenso leve de la temperatura, posiblemente puede entender que está ovulando. Y no lo estoy diciendo yo, jóvenes, ahí está. Bien, entonces, si estoy diciendo que en la ovulación existe un ascenso leve de la temperatura, es porque en esos días está ovulando la mujercita. Bien, ya lo hice un análisis desde la perspectiva en días, y ya hice un análisis a nivel de temperatura corporal basal. Chévere, profe. Ahora, quiero que le haga un análisis de lo que sucede en esa fase de proliferación desde la perspectiva de las hormonas. Vamos haciendo lo mismo. La progesterona, ¿qué pasa con la progesterona? Profe, yo le veo que siguen valores bajísimos de la progesterona. Miren, ahí está. Sigue, profe, la progesterona en esta fase baja. Pero al final de la fase de proliferación, yo ya le veo un leve ascenso de la progesterona. Pero durante toda esta fase, ya está disminuida. Valores muy bajos de progesterona. Al final, ya casi terminando la fase de proliferación, existe un ascenso leve de la progesterona. Bien. Y el que me diga, profe, en la fase de proliferación, la progesterona está elevadísima, error, porque no está elevada. Sigue manteniéndose en valores mínimos. Al final de la fase de proliferación, yo ya veo un leve ascenso de la progesterona. Bien, vamos a analizar ahora lo que es los estrógenos. Bien, los estrógenos, como ustedes ven, es este color verde turquesa que les dije. ¿Ya?
Profe, me llama la atención. Ahí me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué? Porque al inicio de la fase de proliferación, existe un ascenso paulatino de los estrógenos. Y va a llegar a un pico máximo, un día antes de que se produzca la ovulación. Bien, entonces, la fase de proliferación, viéndole desde la perspectiva de los estrógenos, al inicio de la fase de proliferación, existe un ascenso paulatino. ¿Para qué? Al día 13, al día 14, ya existe un pico máximo de la presencia de estrógenos. Bien, entonces, ¿qué hormona interviene de una manera importante para la ovulación? Los estrógenos. Miren, ahí está, porque ya está entendiéndose que se está dando la ovulación y para que se dé la ovulación, sí o sí, tienen que estar los niveles, sí, presentes ahí de los estrógenos. Si no están los niveles de estrógenos en ese rango, puede haber problemas. No se puede dar la ovulación de una manera normal. Bien, primera hormona importante para la ovulación, por lo que estamos viendo, los estrógenos. Vamos a ver, profe, la FSH. Ya. La FSH, como les dije, es la hormona folículo estimulante. Ya. También me olvidaba de decirles, durante esta fase folicular interviene para la formación de los folículos, que estamos viendo la folículo estimulante. Por eso es que esa hormona toma ese nombre, porque ayuda a formar folículos. Por eso ustedes ven que durante toda esta fase sí está presente la folículo estimulante, porque esa hormona ayuda a formar estos folículos. ¿Ya? Pero me llama la atención también, profe, porque miren, están los valores estándares de la folículo estimulante, pero más o menos en el día 12 existe un leve descenso, pero ya en el día 13 y en el día 14 existe un leve ascenso de la hormona folículo estimulante. Miren, entonces ya tenemos ahorita dos hormonas que se están elevando, claro, obviamente dependiendo de los niveles, para ayudar a la ovulación. Miren, los estrógenos y la folículo estimulante. Pero, profe, ¿qué pasa con la luteinizante? La luteinizante también es una hormona que se mantuvo constante, pero también en el día 13 existe un ascenso brusco. En cambio, esta no es paulatino, está normal, pero ya el día 13, ¡pum!, existe un ascenso brusco de la hormona luteinizante. También ayuda a la ovulación. Y mi pregunta es, jóvenes, ¿cuáles son las hormonas que me ayudan para que se dé hincapié a la ovulación? Como ya les dije, la luteinizante, la folículo estimulante y los estrógenos. La progesterona por el momento está valores estándares, ¿sí?, bajos, y al final de esta fase como que le veo un piquito que se está elevando. Miren, ya a nivel de porcentajes, ¿cuáles son los niveles que están más elevados en relación a la luteinizante y a los estrógenos en la ovulación? ¿Cuál va a estar más presente? Los estrógenos. ¿Seguro los estrógenos? Me refiero a si cabe el término, a valores un poco más altos. La luteinizante. La luteinizante. La luteinizante. La luteinizante. ¿Que se mantiene un poco más constante los valores de los estrógenos? Sí, pero cuando ya se está dando la ovulación, existe un pico, ¡pum!, de la luteinizante y esa le sobrepasa, como ustedes ven, a los estrógenos, ¿ya? Pero existe un pico brusco de la luteinizante, pero los estrógenos se mantienen un poco más constantes. Miren, yo no estuve leyendo, lo único que hice, jóvenes, es analizar esa imagen. Miren. Ahora, profe, veámoslo desde el punto de vista, desde el ciclo ovárico. Ahora sí, ya puedo observar, es más, ya debería observar la formación de vesículas junto con esta partecita que ya le hemos hablado, que es el folículo de Graf. Ya, aquí sí ya puedo observar folículos o un solo folículo terciario, que es el folículo de Graf. ¿Por qué? Porque yo les dije, chicos, que el folículo de Graf
obviamente va a dar origen, se va a romper, ya, y va a dar origen a la liberación del óvulo fecundable, del óvulo maduro, perdón. Bien. ¿Y qué era la ovulación, como me dijo la señorita Sánchez hace un momento? Profe, la ovulación es la liberación del óvulo maduro. Y eso está pasando. Para que se pueda dar la ovulación, para que se pueda dar la liberación del óvulo, tuvieron que intervenir la luteinizante, los estrógenos y la folícula estimulante. No mucho la progesterona en este momento. Miren, profe, ahora veámosle desde el punto de vista del endometrio. Miren, profe, en esta fase ya no debería haber sangrado de manera normal y los pilares, como usted ve, profe, ya están más grandecitos, como que duplicaron un poquito el tamaño. Ya puedo ver de pronto ahí arteriolas, vénulas un poco más rectas, ¿ya? Pero obviamente todavía no está en capacidad, ¿sí?, de nutrir todavía al nuevo bebé. Y por último, vamos a ver lo que es la fase secretoria. Lo mismo, si yo le veo desde la fase secretoria, profe, a nivel de días, estaría más o menos después de la ovulación al día 15 y esta se va a alargar hasta el día 28. Ya, fácil. ¿Qué me llama la atención, profe, a nivel de temperatura corporal basal? Primero, quiero hablar una partecita arriba. Esta fase secretora, desde la perspectiva del ciclo menstrual, ya, a nivel de lo que es el ciclo ovárico, estoy hablando prácticamente de toda la fase lútea, que ya lo conocemos, ya. ¿Qué me llama la atención a nivel de la temperatura corporal basal? Profe, desde que se produjo lo que es la ovulación, la mamita se mantuvo con temperaturas relativamente elevadas. Bien, sobre el valor normal. Ahí está. Entonces, toda la fase secretora, desde la perspectiva de lo que es el ciclo menstrual, y toda la fase lútea, desde la perspectiva del ciclo ovárico, se mantiene la temperatura elevada de la mujer. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, veámosle desde la perspectiva a nivel hormonal. ¿Qué es lo que me llama de una manera muy rápida? ¿Qué es lo que me llama la atención? Profe, la progesterona. Es obvio, mire, profe, como desde que terminó la fase proliferativa y comenzó y inició la fase secretora, pero la progesterona ha ido elevándose de una manera paulatina hasta más o menos llegar a un pico máximo en el día 20 a 21 más o menos. Pero los estrógenos también. Después de que se produjo la ovulación, comenzó con un descenso paulatino. Pero cuando ya se está acercando también al día 20 o 21, también existe una elevación de lo que son los estrógenos, para obviamente luego descender. Y desde lo que es la perspectiva de la folícula estimulante, profe, desde que se produjo la ovulación, ya la folícula estimulante comenzó y descendió. Y la luteinizante, de igual manera, desde que se produjo la ovulación, tuvo un descenso brusco y se mantuvo con los valores constantes. Pero lo que me llama la atención, profe, es aquí, y me podría explicar por qué exactamente en el día 20 o 21 existe ese pico elevado de lo que es la progesterona, y luego también existe un descenso y un pico de lo que es los estrógenos. Jóvenes, ¿quién me podría decir por qué específicamente en esos días existe esa elevación? ¿Por qué? Profe, yo le iba a decir que se produce una elevación de progesterona porque el útero está preparado, dizque, para que se implante un óvulo fecundado. Ya, exactamente. Entonces, por esto se produce una elevación, como quien dice, está haciendo que el biometrio es, o El endometrio. el endometrio, perdón, se prepare para la implantación. Entonces, por eso se eleva la... Exactamente, joven Usuriaga, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Dicen, o sea que ese es la llamada, el llamado periodo fértil. Verán mis jóvenes, ya vamos a hablar de esos periodos fértiles. Verán jóvenes, verán. Verán mis chicos, verán. No es difícil, no se compliquen chicos, no se compliquen. Verá señorita, la compañera que me dijo el periodo fértil. Recuerda que el periodo fértil es
Recuerde la ovulación. La ovulación es el centro. Desde ahí parte todo. Ya. ¿Por qué? Porque se dice de manera estándar que en el día 14 se libera el óvulo. Y que si obviamente, si usted tiene relaciones sexuales en esos días, se puede quedar embarazada. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que ya se liberó el óvulo. Ya está listito para liberarse, como ustedes ven aquí. Ya. Ahora, ¿por qué digo que no tomen de una manera pero estricta el día 14? Porque puede darse que por algún desfase hormonal se pueda adelantar la ovulación o se pueda retrasar la ovulación o se pueda adelantar la ovulación. Por eso, ¿qué es lo que les dice? Que usted tiene que tener cuidado desde el día más o menos 11, 12, 13, 14 hasta el día 15, 16, 17. Es decir, que más o menos un desfase de más o menos 3 días antes de los 14 días. Sí, no digo que estrictamente en el día 14 no van a tener relaciones sexuales, porque acabé de decir que posiblemente este ciclo o esta etapa o esta ovulación se puede atrasar como que se puede adelantar. ¿Sí estamos claros? Y entonces obviamente son días de riesgo para la mujer. Ya, son los días fértiles de la mujer, porque es día fértiles, luego son días infértiles. Primero son días infértiles, como estamos dándonos cuenta. Luego son los famosos días fértiles y obviamente después la mujer entra en otra nueva etapa que son días infértiles. Ya. Esa es la respuesta a la señorita que me preguntó. Ahora, lo que el compañero Luzuriaga me dijo está bien. Yo les dije, jóvenes, les dije que la ovulación se da en el óvulo. Ya. Se libera el óvulo, perdón, la ovulación se da en el ovario. Se libera el óvulo y si es que en esos días de riesgo la mujercita tuvo relaciones sexuales, pues obviamente se va a unir el óvulo con el espermatozoide en la trompa de falopio. Pero eso sucede arriba en la trompa de falopio, más o menos por estos días, ya. Pero también les dije que después, paulatinamente, ya el óvulo fecundado tiene que bajar a implantarse en el útero. Tiene que bajarse a implantarse en el útero de manera estándar. Y para eso ya debería estar, pero el útero, el endometrio, listito para recibir a ese óvulo que está bajando de la trompa de falopio, que ya está fecundado. Ya. Y más o menos ese trayecto desde la trompa de falopio para que se logre implantar, más o menos dura unos 6 a 7 días. Entonces estoy hablando que de 14 más o menos 6, 7 días, estamos hablando del día 20 o 21, que se entiende que ese óvulo ya fecundado está ya llegando al útero, está llegando ya a buscar a dónde implantarse. Ya, y les dije, pues el endometrio tiene que estar pero listito, y por eso es que el cuerpo dice y se supone que si es que se da el embarazo, se da la fecundación, posteriormente tiene que implantarse. Y para la implantación primordial tiene que estar elevada la progesterona y también elevado lo que son los estrógenos. Cuando está elevado ahí, ya se puede dar una buena implantación. Ahora, no digo que es lo único, porque recuerden que también tienen que estar los pilares del endometrio listitos para que si llega el óvulo fecundado, se implante. Miren ustedes. Tiene que estar bien los pilares, tiene que estar bien irrigado, tienen que estar de pronto con sustancias que le ayuden a mantener la energía, que le ayuden, en pocas palabras, a mantener la implantación. Miren, chicos, eso es lo importante. Entonces, esa es la respuesta de por qué específicamente en ese día 20 o 21 se eleva de una manera brusca la progesterona y también de una manera pico lo que es los estrógenos. ¿Por qué? Porque se entiende que en esos días el óvulo ya está bajando, el óvulo fecundado ya está bajando para buscar dónde implantarse en el útero. ¿Ya? Y que la progesterona junto con los estrógenos va a ayudar a que esa implantación se dé. Si es que la progesterona no estuviera ahí, se le dificultaría bastante a ese huevo cigoto la implantación. Miren ustedes. Entonces, por eso es que muchas mujercitas dicen, pero profe, yo no tengo ningún problema, mis óvulos, mis ovarios están bien, pero tengo que revisar también cómo está el endometrio. ¿Ya? Porque puede darse que el endometrio no esté en la capacidad de poder albergar, anidar ese óvulo fecundado y se producen los famosos abortos espontáneos. ¿Ya?
O puede darse desde la vista hormonal que la mujercita no tiene valores normales de progesterona, y es más, la progesterona está bajísima, los estrógenos están bajísimos. Entonces, obviamente, no le sirve también porque no solo depende de lo que esté a nivel del endometrio, sino también de las cargas hormonales. Bien, viéndolo desde esa perspectiva, ahora desde la perspectiva del ciclo ovárico, existe ya lo que es la fase lútea. Miren ustedes. Ahora, eso se da, esas elevaciones se dan de manera estándar, de manera general en todas las mujeres. Por eso la mujercita siempre, cada periodo, ¿sí?, se entiende que se puede dar la fecundación, y también el cuerpito entiende que en el día 20 o 21 tiene que sí o sí elevar la progesterona, posiblemente se dé el embarazo. Ahora, si no se da, este ciclo sigue, este ciclo continúa. Supongamos que en estos días que son fértiles de la mujer no se dio no se dio la relación sexual, se cuidaron, ya, pues obviamente el óvulo va a salir del ovario y va a ir hacia la trompa de falopio. En vista de que no ve ningún espermatozoide, pues obviamente va a bajar, va a seguir bajando, ¿ya? Pero no está fecundado, no está fecundado, ¿ya? Y el óvulo que no está fecundado sigue como atrofiándose, es decir, más o menos cuando salió parecía una uva, ¿ya? Y cuando ya está bajando, en vista de que no hubo la relación sexual, en vista de que no le fecundaron, sigue bajando al útero, ¿ya? Y comienza a cambiar, como se comienza a formar como una pasita, como una pasa. El óvulo que estaba como una uvita se comienza a hacer como una pasa. Y así, cuando ya baje el óvulo que no está fecundado, baje el útero, ya, así la mujercita tenga relaciones sexuales, así el espermatozoide le vea al óvulo que está ahí, ya no es fecundable ese óvulo, porque ya no cumple con las características para ser fecundado. Y obviamente, junto con los espermatozoides, junto con ese óvulo que ya no es viable, más el endometrio, y se produce la menstruación. Miren ustedes, eso pasa. Entonces, no es que digamos, profe, es que el óvulo va a bajar de algún rato si es que yo tengo relaciones sexuales, el óvulo se va a conocer en el útero con el espermatozoide. Error, porque se entiende que el óvulo también tiene días si cabe el término, días útiles de vida. Después ya no, así tenga relaciones sexuales, le puede ver el espermatozoide al óvulo ahí, pero el óvulo ya no es viable, el óvulo ya no le va a hacer caso, si cabe el término. Y se produce obviamente la menstruación. Esos son cambios estándares que la mujer siente y debe estar. Por eso digo la importancia de los equilibrios hormonales y la importancia también de este endometrio para que se pueda anidar. Si es que no se da la fecundación, pues obviamente desciende paulatinamente la progesterona, desciende lo que son los estrógenos, y como ustedes ven, desde el día 27, más o menos terminando el ciclo, ya comienzo a ver desprendimiento del endometrio y se produce un nuevo ciclo junto con la menstruación.